Excelente viernes. Igualmente, buen programa. Fin de semana. Igualmente para ustedes. Bueno, hoy vamos a estar hablando, por lo menos en el arranque, de manifestaciones. Manifestaciones que en algún punto se reprimen, en otros no. Hay un criterio ahí que estaría bueno analizar y debatir, pero que definitivamente a la luz de la ciudadanía parece ser selectivo, ¿no? Vamos a empezar al menos con la que fue la jornada anterior, que ocupó el Palacio Legislativo, Avenida Libertador, la del movimiento Un Solo Uruguay. Y una frase significativa, ¿no? Porque están todos acá, ¿no? Eso de que lo que no pasa acá, Montevideo Capital, parece que no pasara en el país. Eso es un punto y interpela a todos, ¿no? Mucho para debatir sobre este asunto, sobre lo que pasó, sobre lo que reclaman y sobre cómo responde el gobierno. A ver. Lo dijimos hace más de un año y lo repetimos ahora. O el desajuste que vivimos hoy se acomoda paulatinamente y de forma ordenada, o el cimbronazo dejará a muchos más por el camino. Caballero, a las 6 de la mañana se le indicó de que la salida vehicular era por Colombia. Queremos que quede gráfico que el Ministerio del Interior no nos deja pasar. Somos y seremos opositores a todos aquellos que atenten contra nuestra libertad, que nos quieran marcar como culpables, mientras a los realmente culpables no se los controla, no se los persigue y no se los ataca. ¿Qué diferencia hay entre un tractor andando en la ciudad a ritmo de marcha y un camión o un ómnibus? Ninguna. El trato es diferente porque le molesta, porque somos una organización social que no domina el gobierno. ¿Es ideología entonces, en definitiva? No, somos independientes. Los que no son independientes son otros. Somos y seremos oposición de todos los que no entiendan que los gobernantes son simples administradores de nuestro país y no los dueños de nuestro destino. Nosotros somos profundamente políticos, somos apartidarios, porque los planteos nuestros son todos de carácter político. Ahora, nosotros no estamos defendiendo a ningún partido, no estamos volcando para ningún partido. El problema lo tiene el gobierno que no quiere escuchar. El problema lo tiene el gobierno que tiene los prejuicios. Y le damos la bienvenida a quien nos acompaña como invitado, integrante del movimiento Un Solo Uruguay, Federico Holzam. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para partir de algún lugar más concreto, porque esto de si son políticos, partidarios, si no lo son, en definitiva es una manifestación que fue claramente contra las autoridades de turno, pero ¿solo contra este gobierno o contra el sistema político en general? Sobre todo pensando en las elecciones, en los posibles nuevos candidatos a presidente y porque de alguna manera ustedes habían planteado una estrategia de silencio hasta pasadas las elecciones. ¿Algo anticipa esta manifestación? ¿Qué es? ¿Qué tal? Muchas gracias, Victoria, por invitarnos al programa, bueno, a los panelistas. Nosotros venimos trabajando hace ya 20 meses presentándoles reclamos a este gobierno, Sí. Y con la ilusión y la esperanza de que este gobierno pueda de alguna manera intentar revertir todo lo que se vive en el sector productivo y su cadena, que involucra desde un trabajador hasta todos los integrantes de la cadena y obviamente el sector primario. El mensaje, si bien dimos un mensaje el 23 de enero de este año, para todo aquel que pretendía llegar a ser gobierno, que pretenda llegar a ser gobierno, que se entienda clara cuáles son los requerimientos que tenemos como sector primario y como obviamente toda la cadena, que es lo que se está sufriendo. O sea que se podría decir que va más allá al gobierno puntual, sino que al sistema político en general, pero el único candidato a presidente fue Manini. Bueno, en este caso sí, en enero participaron todos. Posterior a eso el grupo vuelve a reunirse. Nosotros generalmente tenemos reuniones mensualmente
Y ahí decidimos, bueno, venir a Montevideo y explicar un poco, porque se nos tilda de llorones, se nos tilda de quejosos, se nos tilda de los oligarcas de la 4x4, cosa que vamos a descalificar totalmente porque no es así. Y en ese sentido dijimos, bueno, vamos a llevar a Montevideo lo que es la Feria de la Evolución, tomando las palabras de nuestro jerarca, y decirle a Montevideo, bueno, miren lo que es la Feria de nuestra Evolución, miren lo que está pasando en el interior, para que se den cuenta si realmente somos llorones, somos mañosos, o simplemente es una puja que es la que pretende mostrar el gobierno, o por lo menos sus más allegados, ¿no? Claro, acá, y esto si me permiten abrir el panel, después vamos si quiere a cosas más puntuales de la proclama o de los reclamos, porque a veces se complejiza cuando se sale del aspecto productivo y se pasa a reclamos que tienen que ver con otras áreas, ¿no? Educación, salud, seguridad, y ahí es donde el movimiento por ahí ha mostrado bemoles en cuanto a que se desfigura, porque al final, ¿qué son o no? Pareciera una plataforma tan extensa que podría asemejarse a un nuevo partido político. Dejemos eso de lado por ahora. Vamos a quedarnos en concreto en lo que tiene que ver con la producción, con el agro. Por allí la proclama rezaba algo así como que el termómetro infalible de la actividad económica y productiva apoya el reclamo del movimiento de ustedes, así lo entienden. Que los sectores que andan bien son los vinculados a la celulosa, a la tecnología, de hecho creo que uno que estaba presente gritó por ahí, y a la marihuana, ¿no? Causando bastantes risas en general. Pero el punto es, para ustedes el Uruguay está en una terrible crisis, así lo plantean, y se salvan estos dos sectores, celulosa y tecnología. Sí, es muy claro por qué se salva la celulosa. La celulosa, por más de 30 años, ha sido subsidiada por cada uno de los integrantes de este país. Todo aquel que paga impuestos está subsidiando a la plantación de celulosa. Entonces es muy fácil poder tener un sector pujante en la celulosa, y de hecho empezó a pasar a lo que es la producción de carne, de cereales y otras tantas producciones que se generan en el agro. Bien. Realmente el campo está en un problema realmente bisagra, que incluso en la proclama allí se lee, 1/3 de los tamberos desaparecieron, 1/4 de la producción de arroz desapareció, hay un sinfín de otros sectores, sobre todo... La soja este año va a volver a caer, ya pasó este año de 1.200.000 hectáreas que se sembraban, yo creo que vamos a estar muy cerca de las 700.000, entonces, o 750.000, por ahí va a andar, número más, número menos, no tenemos un organismo que dé a ciencia cierta la seguridad del área, pero viene en caída sin duda, y sobre todo el gran endeudamiento que tienen absolutamente todo el resto de los rubros. Bien, si me permite poner esto justamente, someterlo a debate aquí con los panelistas. Rodríguez Pupo, qué bueno que nos acompañes hoy, bueno, ocupando el asiento de Alfredo. A ver qué difícil lugar jugar a la izquierda, no estoy muy acostumbrado. No, usted juega lo que juega siempre, pero, no, que no me cambie por el asiento, ¿no? Por supuesto. Creo que esto hay que analizarlo de distintos ángulos, ¿no? Por un lado... Pero estamos en la crisis que apunta a un movimiento de un solo Uruguay, para empezar. Es que estamos en la visión de un movimiento que entiende que existe una crisis. Una crisis diferente probablemente a la que existió a principios de siglo, pero que es una crisis que ellos lo califican algo así como por agonía. Una agonía lenta, donde se ve claramente hacia dónde vamos. Y ahí es donde yo veo legítimo el planteo. La única cosa que me preocupa, Victoria, respecto de lo que sucedió en el día de ayer, es tener mucho cuidado en ese quematuti, ¿no? Ese pegar por igual cuando las responsabilidades son muy distintas. ¿Por parte de quién? A ver. Y ayer había pancartas contra Ernesto Talvi, por ejemplo, o Luis Lacalle, que no han tenido responsabilidades ejecutivas. Para el telespectador, para la gente que lo ve, para la opinión pública, los estamos poniendo todo en la misma bolsa con el gobierno que hace 15 años que tiene la plena responsabilidad de las cosas que están pasando, ¿no? Y si alguien pudo usufructuar el episodio de ayer fue Manini Ríos, que fue el único candidato presente que se salvó de la quema, para él no había pancartas. ¿Por qué las pancartas, ya que traes el punto, Rodríguez Pupo, por qué las pancartas o con qué argumentación? Obviamente que acá organizamos la Feria de la Evolución tomando las palabras de Vázquez, y lo que se intentó hacer es ver y mostrar en cada
cada rubro que se siente que el Estado no está. Obviamente, a eso que tú haces alusión, se ve obviamente marcado la industria forestal y a los candidatos por lo que ha llegado a decir de que van a tratar de renegociar si se pudiera, siendo de que acá en este mismo programa hubo uno de los, que fue Eduardo Luz, un constitucionalista que dice que tienen la posibilidad de llevar adelante el reclamo. Se refiere a UPM entonces. Que es necesario para rever el contrato UPM, no UPM como empresa, digamos. Sino el contrato per se, sino como ese contrato que ha cedido absolutamente, prácticamente toda la soberanía de nuestro país. Bien. Y hacia eso es el reclamo de por qué la pancarta. Es muy difícil dar un mensaje con unas pocas palabras. Sí, rentabilidad o muerte, perdona que te interrumpa, Holsam, que estamos viendo justo ahí a tus espaldas. ¿No es un poco mucho lo de rentabilidad o muerte? Mirá, nosotros entendemos que venimos porque digo, se está cambiando el himno por aquello de que, ¿no? Que era demasiado. Claro. Bueno, hay que tratar de mostrar algunas palabras que realmente toquen la sensibilidad de lo que precisamos que se sensibilice. Bien. Nosotros venimos de la tierra, somos realmente las raíces que estamos ahí y realmente vemos el éxodo cada día de nuestros vecinos. En el caso mío, por ejemplo, soy vecino de una colonia de Colono, de la cual se han ido 12 vecinos del entorno mío. Son ¿A pequeños dónde se van? productores. ¿A qué van? ¿Sabés el destino después? Muchos se han ido a una chacrita menor que le puede dar el padre, que pueden arrendar. Otros se han ido directamente a la ciudad. No tienen el camino o el lugar hacia dónde ir en el campo. O muchos han ido a los cantegriles, a los costurones. ¿Estamos en esa crisis que plantea el movimiento Un Solo Uruguay o no necesariamente? No necesariamente. La crisis del dominó no tiene absolutamente nada que ver con la crisis que está planteando este movimiento. Era una crisis generalizada. Indudablemente, y soy consciente de eso, el pequeño y mediano productor está sufriendo una crisis severa. Una crisis severa que se ha extendido en este tiempo, es una realidad. Hay veces que se confunde el movimiento con lo que tú decías recién, latifundistas, oligarcas, son productores de miel, pequeños productores, tamberos, no tienen 2.000 cuadras de campo, ni plantan 5.000 cuadras de arroz, ni mucho por... O sea, creo que eso se hace más para desprestigiar el movimiento que otra cosa. Pero que sí está en una recesión todo el tema de la producción rural, lo está, eso es una realidad, no lo digo yo, es una realidad que se ve, se palpa, y no creo que el movimiento tampoco se junte todo el tiempo como un movimiento político para buscar un fin electoral. Lo que se vio ayer, lo que yo pude apreciar, que lo vi por televisión, era gente de trabajo. Gente humilde que peleaba por sus ingresos y sus recursos y más nada que eso. No vi latifundistas, no vi 4x4 y no vi otra cosa que no fuese reclamos. Alejandro, ¿crees que se desprestigia intencionalmente a este movimiento desde las autoridades? No, yo vivo con satisfacción que las personas se junten cuando tienen un reclamo de cualquier naturaleza. Históricamente lo viví así. Yo siento, y la verdad que lo vivo sin ironía, lo vivo como un avance de la convivencia democrática, de que a veces, quizás desde la perspectiva más ciudadana, se creía que las calles, y de hecho era lo que ocurría, ¿no? Las calles eran más llenadas por los sindicatos, lo que podríamos asociar a un pensamiento más de la izquierda. Y yo recuerdo que cuando eso ocurría, por algunos era bienvenido y por otros entendían que no, que distorsionaba, que así no, que este no es el método. Y yo siempre entendí que las calles son de la ciudadanía toda, del conjunto del pueblo, y cuando el pueblo se manifiesta también en esa dirección, yo lo vivo con beneplácito. ¿Debieron circular los tractores y que no se les impidiera? No, creo que circularon, ¿no? Al final lograron un camino alternativo, digamos. No circularon. ¿No pudieron circular tampoco? Sí. No, hicieron una cuadra y volvieron de vuelta a su lugar, porque la policía no los dejó avanzar. Igual me parece, lo digo honestamente, me parece que lo que Federico y el movimiento en sí, que nació como autoconvocado, que ahora es Un Solo Uruguay, que lograron imponerse eso, me parece que debe andar con ganas bastantes de hablar de las reivindicaciones, de los hechos, que si pasó o no pasó un tractor por tal o cual lugar. De hecho, la manifestación se realizó como debe ocurrir. Viva la libertad, viva la república, viva la democracia. Ese asunto me parece que es inocultable. Lo que sí entiendo es que las miradas críticas hacia todo lo que ocurre son necesarias de un lado y del otro. Es decir, cuando el PCNT hace un movimiento y dice, esto es porque están en contra de la derecha, Bueno, entonces cuando nos van Un Solo
Uruguay a hacer lo mismo, pero esto está porque están... Y me parece que no deberíamos ofendernos ni molestarnos tanto. A mí lo que me gusta son las ideas, el flujo libre de las ideas. Exacto. Los planteos que hacen, cuáles son posibles de hacer, cuáles tienen que ver con realidades que incluso exceden a cualquier gobierno del Uruguay, porque tiene que ver con a cuánto está el precio internacional, a cuánto está el dólar. El precio del dólar, aumentar el precio del dólar. Por ejemplo, planteo, ¿no? y quería preguntar en ese contexto, Dale. justamente, que no el precio del dólar, cualquiera entiende que un dólar más alto hace que aquel que vende aumenta productos inflación. al exterior le rinde más. Pero también tú dijiste, Federico, que está el asunto del endeudamiento. El endeudamiento es en dólares. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Mirá que si se te sube mucho no vas a pagar. Si es que querés seguir pagando, ¿no? Entonces, son asuntos. El dólar alto empuja la inflación. La inflación es una mala noticia para todos los ciudadanos que tienen sueldos fijos. Es decir, esos son temas, me parecen lindos para debatir. ¿Cómo se conversarlos, equilibra ¿no? ese concepto? A ver, justamente. Permitime, lo que dijiste tú hoy de la crisis es diferente a Lo que decía Pablo. Pablo, sí, disculpa. La crisis es diferente. La crisis hoy está, el endeudamiento está en el sector de toda la cadena agroindustrial y no en los bancos como pasó en el 2000. Pero quiero decirte además que cuando tuvimos la reunión con la mesa de trabajo, que estaban las gremiales y estaba el Poder Ejecutivo, Astori nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que el país iba a seguir creciendo a una tasa del 3,4, 2018 y 2019. Nosotros le dijimos que no veíamos eso, que sobre todo veíamos que iba a haber una recesión. Y él nos dijo claramente, y lo pueden chequear en los diarios, lo que decía un Sol Uruguay en ese momento era que realmente se venía una recesión. En 20 meses ocurrió eso. Y hoy está diciendo que ese crecimiento no va a ser tal. Entonces, ¿cómo podemos entender que ustedes digan que no hay crisis? La crisis está y está en el sector agroexportador, todo, en toda la cadena. Me interesa y ahora la te voy a pregunta decir, sobre el y dólar. ahora te voy a decir lo que tú decís. Nosotros hemos sido sofocados por impuestos y nuevos impuestos en estos últimos años, que son en pesos. Si nosotros, el 40% de nuestros costos son en pesos, con una suba en el dólar podemos achicar esa diferencia que tenemos costos en pesos. Entonces, básicamente podemos seguir pagando todo lo que son leyes sociales, aportes, la misma DGI que hay que pagarla, que es en pesos, si bien hacen un promedio del dólar y de ahí se paga el impuesto, nos permite que parte nos beneficie esa suba del dólar para poder pagar todo eso y empezar a achicar la deuda. Esa es la manera que funciona el mecanismo que tenemos nosotros como empresas rurales. Que le sirve a la empresa rural. El tema es que después se logre llegar a un equilibrio, ¿no? Que no se nos desmadre ni para un lado ni para el otro, para que Bueno, por justamente la eso- inflación no sea un tema que afecte a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Ahora subió entre 6 y 7 pesos el dólar con el tema de Argentina y nosotros lo que proponemos es que justamente no pasen esos efectos que cuando tienen que hacer, lo tienen que hacer y de golpe, y ahí sí afecta a la población. Si lo haces gradualmente, cosa que no afecte a la población, un peso en la compra de una heladera de 500 dólares o 300 dólares, aquel que es asalariado lo puede ir llevando poco a poco. Ahora, te pregunto con esta suba de los 6, 7 pesos, ¿qué pasa en esa cuota de la heladera, la televisión, del celular, de lo que es el consumismo, que era otra de las cosas que decía Astori que iba a llevar adelante el crecimiento de este país y que cayó el 50%? A ver, Pepe. Primero que nada me gustaría retomar esto último que está diciendo Federico porque es, a mi entender, sumamente relevante y es lo que está ocurriendo en la región, particularmente en Argentina. El hecho de la suba del dólar en Argentina lo que hace es que un competidor de Uruguay sea más barato a nivel internacional, lo cual plantea un panorama muy complejo para la producción uruguaya. No sé qué puede hacer el equipo económico desde aquí contra una realidad que le viene desde Argentina. Eso por un lado. Y, perdón, y te agrego entre paréntesis, el actual equipo económico con el tiempo restante y qué puede plantearse el futuro equipo económico, ¿no? Está muy bien planteado. Está muy bien planteado. Solo información. No sube como parte de una estrategia de Argentina de colocar sus productos. No, es porque está en una crisis ingobernable, ¿no? Exactamente, ese es un tema aparte, pero es una realidad tangible hoy. Lo segundo, y esto dicho con una visión muy citadina, muy montevideana, primero, la total libertad de expresarse cualquier colectivo que integra nuestra sociedad, por un lado. Y que viva la crisis como la quiera vivir, si es que hay esa crisis, también me parece lógico. Yo creo que el movimiento tiende, en una mirada objetiva, a radicalizarse por dos motivos. El primero, que quedan 50 días para las elecciones, y parece lógico también que juegue sus cartas.
Y el segundo, que en definitiva creo que ha habido una baja en lo que es, digamos, la representatividad del movimiento demostrada en la convocatoria del día de ayer. No sé qué opinás. ¿Me lo puede contestar a la vuelta de la pausa, Federico? ¿Sí? Perfecto. Dale, porque tengo que cortar justo ahora. Ya venimos y arrancamos con la respuesta del invitado.